Buenos días, ¿estamos listos? Muy buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar, como gobierno queremos expresar nuestras condolencias a la familia del exdiputado Pablo Lorenzini en su trayectoria como parlamentario, que fue extensa. Durante más de 2 décadas representó a la región del Maule con mucho compromiso y dedicación, así que nuestro más sentido pésame a su familia y a sus amigos. Como lunes post-elecciones, ¿verdad? Queremos empezar esta semana destacando el proceso electoral de ayer domingo, donde la ciudadanía concurrió a ejercer su derecho a voto de manera ordenada, con resultados que se dieron oportunamente, con un reconocimiento de los resultados sin ninguna duda, y esto que ya pasa a ser una tradición en nuestro país, es algo que, por cierto, tenemos que celebrar. Fue una jornada que se llevó adelante, como les decía, con seguridad, con mucha información y también con el esfuerzo de muchos funcionarios públicos. Tuvimos a los funcionarios del Ejército, de Carabineros desplegados, pero también de cerca de 60.000 vocales de mesa que concurrieron a ejercer su deber cívico, ¿verdad? Y que permitieron y facilitaron que estas elecciones se dieran de buena manera. La candidatura que representa al progresismo a partir del día de hoy, ¿verdad? Fue elegida por la propia ciudadanía en un proceso que fue abierto, transparente y legítimo. Y eso es sin duda una buena noticia para la democracia. Cuando las decisiones se toman de manera colectiva a través de elecciones, es la democracia la que gana, y eso es algo de lo que tenemos que estar tremendamente orgullosos. En estas primarias que se dieron el día de ayer participaron 1.400.000 personas. Ha habido harta discusión respecto de qué representa ese número. Es una cifra que se encuentra dentro del rango histórico que hemos tenido en este tipo de elecciones desde que se iniciaron como mecanismo en el 2013. Ahora, dicho eso, siempre es un desafío que esos números crezcan, que tengamos no solo mayor participación, sino que también que avancemos en que todos los sectores, y no solo uno como ocurrió en esta ocasión, que todos los sectores utilicen las primarias como un mecanismo de resolución de quién va a ser su candidato presidencial. Insistimos, porque este es un mecanismo que se estableció en la propia ley y que es muy relevante para efectos de fortalecer nuestra democracia. Ahora, dicho esto, las campañas siguen avanzando y el gobierno sigue trabajando con el mandato que nos ha dado el presidente Gabriel Boric hasta el último minuto, implementando distintas reformas como la reforma de pensiones, avanzando en materia de seguridad, también con ciertos proyectos de ley, como por ejemplo el de permisos sectoriales que se va a ver esta semana y que sin duda son y van a seguir siendo nuestra tarea hasta el final del gobierno. En esa línea, en la línea de seguir avanzando y de entregar buenas noticias, tenemos algunas noticias importantes que compartir. Este 2025, de acuerdo a las últimas informaciones que tenemos, va a ser un año récord en obras públicas, con una inversión de más de 2.200 millones de dólares, que corresponden a 560 proyectos en todo el país, y además una cartera de concesiones estratégica que se proyecta por sobre los 7.900 millones de dólares al primer trimestre del 2026. Estas cifras no son solo cifras, sino que significan más empleo en las regiones, mejores obras públicas, significan, en fin, mejores servicios esenciales, mejores accesos a salud, a educación, al transporte, y todo esto viene de la mano, por cierto, de la inversión. En materia de transporte, seguimos avanzando con electromovilidad, esta semana con foco en Valparaíso, y además en Punta Arenas se van a sumar nuevos buses para reforzar el sistema urbano, y además, algo muy importante, se va a iniciar el pago por medios electrónicos del transporte en Punta Arenas, que era algo que era muy esperado y ya va a empezar a funcionar esta semana. En materia de también anuncios, ¿verdad? Seguimos avanzando en memoria y derechos humanos. Esta semana el ex cuartel Borgoño, que funcionó como un centro de detención durante la dictadura, va a ser transformado en un nuevo espacio de memoria, y con eso ya suman 25 sitios que fueron recuperados durante este gobierno precisamente en términos de memoria. En reforma de pensiones, que sabemos es también una preocupación de la ciudadanía, seguimos avanzando en el proceso de implementación.
Este miércoles se va a ingresar el proyecto de ley que traslada la administración del seguro de invalidez y sobrevivencia desde las AFP a el nuevo seguro social previsional, que si recuerdan era uno de los pilares de la reforma de pensiones. A esto se suma en términos de implementación a el seguro de lagunas previsionales que ya empezó a operar hace algunas semanas atrás y en agosto se inicia la cotización por parte del empleador con un 1%. Todas estas materias, ¿verdad?, son compromisos de la reforma de pensiones que habilitan, entre otros, que a partir de septiembre empiece el aumento de la PGU a 250.000 pesos, que sabemos hay muchos esperando, hay los mayores de 82 años, y que sin duda va a ser una muy buena noticia para muchas familias. Por último, y con esto ya voy terminando, esta semana se inician también, desde hoy, y hasta el 15 de julio, las familias van a poder postular al subsidio eléctrico. Las postulaciones se hacen a través de subsidioeléctrico.cl o de la ventanilla única social con el RUT y la clave única. Este es el tercer proceso de postulación y lo pueden solicitar propietarios y arrendatarios para poder ayudar y contribuir con el pago de las cuentas de la luz. Como ven, son avances importantes. Tuvimos ayer una jornada democrática ejemplar. Hoy día partimos con toda la energía para seguir avanzando en materia de obras públicas, en materia de servicios y beneficios sociales, con transporte, también con memoria en las distintas agendas que nos mantienen ocupados como gobierno y que sabemos van en beneficio de los chilenos y chilenas. Tenemos preguntas. Buenos días, ministra. En relación al triunfo del día de ayer de la candidata presidencial Janet Jara y considerando el tiempo que le queda a este gobierno, ¿habrá algún cambio tanto en los ministerios o la subsecretaría en el tiempo que queda del presidente Boric? Bueno, como lo decimos permanentemente, ¿verdad? Los ministros, ministras, subsecretarios y subsecretarias estamos permanentemente en evaluación. Somos parte de un equipo que funciona articulado de acuerdo a las necesidades del país y las decisiones de hasta cuándo y cómo seguimos en nuestros cargos es una que le compete al presidente de la República. Nosotros cada segundo lo dedicamos precisamente a seguir avanzando en las agendas y eso hasta que el presidente disponga algo distinto. Ministra, buenos días. Buenos días. Ministra, preguntarle por el día después de las elecciones en torno al resultado de Gonzalo Vinter, quien obtuvo prácticamente un poquito menos del 10% de los votos, un mal desempeño electoral, según ya lo han dicho varios expertos, y en ese contexto queríamos saber si usted comparte este análisis en cuanto a que el mal desempeño de Gonzalo Vinter, a su vez, sería un voto de castigo a la propia gestión del gobierno, que al parecer no estaría siendo una gestión bien evaluada por los chilenos, y de ahí que se explica entonces el mal desempeño electoral que tuvo el candidato del Frente Amplio, mismo partido que pertenece al presidente Boric. El gobierno es un gobierno de coalición donde participan representantes de los distintos partidos que además pactaron una primaria legal. Y como sector hemos trabajado durante estos casi 4 años, ¿verdad?, en unidad, en colaboración, y como sector nos propusimos también plantear una primaria legal para escoger cuál iba a ser la persona que mejor representaba en este momento y en este periodo las ideas del progresismo en una elección presidencial. Y por lo tanto, por cierto, a nosotros no nos corresponde hacer análisis político del resultado de las elecciones. Sí vemos con satisfacción que fue un proceso que se dio y se llevó adelante de buena manera, que lo vimos, creo todos, en las fotografías de ayer en la noche, que se generó, o más bien se consolidó una unidad que algunos pusieron en duda, pero que nosotros nunca dudamos, y con una participación que, como le decía, está dentro de los rangos habituales que vemos en los procesos de elecciones de esta naturaleza. Por lo tanto, nosotros vemos con buenos ojos el resultado de ayer. Por supuesto, nos enorgullece que sea también una persona que fue ministra de este gobierno quien haya liderado esa votación. Y nos da mucha alegría que un sector que ha logrado trabajar en coalición durante este gobierno con resultados muy concretos y beneficiosos para la ciudadanía, precisamente por la importancia de la coalición y de la generación de acuerdos, pueda proyectarse frente a las elecciones de noviembre.
¿Qué proyecciones podría tener como partido el Frente Amplio después de lo que ocurrió ayer? Pensando no solamente en el mal desempeño de Gonzalo Vinter, que no alcanzó ni siquiera el 10% de los votos, mismo partido del presidente, y ¿cuánta proyección tiene este partido? Principalmente usted dice pensando en noviembre, pensando quizás a futuro, en un nuevo gobierno. ¿En qué pie quedan? ¿Qué posibilidades reales tienen de incidir en incluso la elección parlamentaria que se viene ahora, pero que con este resultado el Frente Amplio no queda finalmente con un colchón político muy interesante para tener quizás una parlamentaria más atractiva? Bueno, creo que esas son todas materias bastante interesantes de comentar por quienes hacen comentarios políticos y por quienes están a cargo de aquellas evaluaciones. Nosotros, desde el Ejecutivo, nuestra función, ¿verdad?, y lo dijimos desde un inicio, era asegurar que en la elección primaria legal de ayer domingo se diera de buena manera. Hicimos un llamado a la unidad porque creemos que ahí está la fortaleza, ¿verdad?, de proyectar ideas del progresismo como una opción viable para el futuro del país y una opción que además es la que se centra en mejorar la calidad de vida de las personas. El resto, las evaluaciones o las interpretaciones que se puede hacer respecto de los resultados de ayer, es una que preferimos dejarle a los comentaristas políticos. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Recién le preguntaban sobre el tema de la participación, de las cifras, del porcentaje que saca el candidato del partido por el que milita el presidente de la República. ¿Se puede desprender que están conformes con la participación del día de ayer? A ver, dos cosas para responder a su pregunta. Lo primero es ponerla en contexto, ¿verdad? Ayer participaron un poquitito más de 1.400.000 personas. Voy a mirar las cifras para decirlas correctamente. En el 2013, en la primaria de Chile Vamos, participaron 800.000 votantes y en el 2017 cerca de 1.400.000. A eso nos referimos que esto está dentro de los rangos. Hay ocasiones en que ha sido más, ¿verdad? Lo han mencionado varias veces. La primaria entre el actual presidente Gabriel Boric y Daniel Jadue tuvo una cifra que es mayor, pero también hemos tenido otras que han sido menores. Y es por eso que es importante contextualizar la cifra para darle la interpretación que corresponde. Lo segundo es respecto de si estamos conformes o no conformes. La posición del gobierno ha sido siempre muy clara. Las primarias son buenas para la democracia. Las primarias movilizan a los ciudadanos, movilizan a una discusión que es abierta y por lo tanto fortalece la democracia. Y en ese sentido, siempre, independiente de cuál sea la cifra, uno tiene que aspirar a que haya más participación, en dos sentidos. En el sentido de la cantidad de personas que van a votar, pero también en el sentido de cuáles son los partidos políticos que logran pactar primarias. En este caso tuvimos solo de un sector. Tenemos que todos trabajar para que ojalá esto se vuelva la regla en todos los sectores. ¿Les hubiese gustado poder haber convocado más personas en esta primaria? Hay algunos analistas que dicen que esta cifra final, que fue deficiente, representa un desgaste no solamente del gobierno, sino que también del proyecto político. ¿Ustedes lo ven de esa manera? A ver, las especulaciones respecto de qué significa esto en un potencial resultado futuro es parte del mundo de las especulaciones. Lo que nosotros vemos es un sector que entrega gobernabilidad, que logra construir acuerdos, que debate de cara a la ciudadanía con ideas, con propuestas, que se discuten y donde se resuelven las diferencias. Y en ese sentido, y también a la luz de la participación que tuvimos ayer, creemos que las elecciones de noviembre están completamente abiertas. O sea, el resultado está absolutamente abierto. Y viene ahora un segundo proceso, y lo dijimos ayer también, donde esperamos, por el bien de la democracia, que el debate se dé en torno a ideas, a propuestas, a una visión de futuro que los candidatos tienen que plantear. Y esa sensación de apertura creo que se hace aún más fuerte después de los resultados de ayer, no solo en términos de la votación, sino que en términos de la capacidad de mostrar unidad que tiene el progresismo. Ministra, respecto al factor Partido Comunista, al Ejecutivo ha sido un partido que ha mostrado una dura postura en torno a ciertas posiciones del Ejecutivo.
No vale la pena enumerar cuáles y cuántas son, pero ¿cuál es el rol que va a tener el gobierno en este periodo ahora que el PC está posicionado en la cabeza de la coalición como encargado de unificar al progresismo y les preocupa que existan mayores tensiones entre los partidos de sus filas? A ver, nosotros como gobierno estamos enfocados en gobernar hasta el último minuto, con prioridades que son bien claras y las hemos dicho una y otra vez, que son la implementación de la reforma de pensiones, el avanzar con el proyecto de Sala Cuna para Chile, el poder llevar adelante y terminar, ¿verdad?, la reforma de permisos sectoriales, que es bueno para la inversión, el seguir avanzando en el final CAE o en el proyecto FES, y así sucesivamente, además de hacernos cargo de todas las materias propias del día a día que requieren la atención del gobierno. Dicho eso, se habla mucho de las posibles tensiones o de si las tensiones van a generar problemas o de si hay quiebra a propósito de las tensiones. Yo lo he dicho en otras oportunidades, a mí me sorprende, nosotros como sector no le tememos a las diferencias de opinión y a las tensiones, y eso no nos divide. El poder debatir desde distintos puntos de vista al revés nos fortalece. Y ayer lo que vimos como resultado de esta elección primaria legal es precisamente eso. Las diferencias y las tensiones que paralizan no están en el gobierno y no están en el sector del progresismo, están en otro lado. Sin embargo, hablamos y hablamos de las de este sector. Yo vuelvo a los hechos y no a las palabras, ¿verdad? En los hechos, hoy día tenemos una reforma de pensiones que se llevó adelante por dos ministros, el ministro Marcel y la entonces ministra Jara, que pertenecen a visiones políticas distintas y que pudieron trabajar sin ningún problema en llevar adelante una reforma que era esencial para los chilenos y chilenas y que hoy día da resultados. Y ejemplos como ese tenemos de sobra. Entonces, a su pregunta, ¿no nos asustan las tensiones fortalecen las diferencias de opinión, robustecen las alianzas y eso es lo que hemos visto como sector, eso es lo que hemos sido capaces de enfrentar como sector y eso, a diferencia de otros sectores, no nos paraliza, sino que nos permite avanzar con mayor fuerza. Ministra, estas elecciones no son una luz de alerta para el gobierno en el sentido que termine traspasando la banda presidencial a la derecha, en este caso, debido a la baja participación. Reitero, la participación que tuvimos ayer estuvo dentro de los marcos habituales de una elección de esta naturaleza y con lo que respecta a noviembre, estamos, yo diría, partiendo ahora una nueva etapa en una carrera presidencial, donde el progresismo una vez más ha sido capaz de demostrar la capacidad de unión, la capacidad de trabajar en conjunto, lo que es bueno para la gobernabilidad del país, y eso nos hace pensar que las elecciones de noviembre están absolutamente abiertas. Ministra, buenos días. Sobre el acuerdo Codelco-Soquimich, hoy Janet Jara ratificó su oposición a este acuerdo y condicionó su apoyo en un eventual gobierno solo si este ya está firmado. De hecho, lo que ella dice es que si no está cerrado ese acuerdo, cuando termine este periodo, ella va a buscar otros caminos. En ese sentido, queríamos preguntarle si esa condición presiona o no al gobierno para sellar este acuerdo en los meses que queda de mandato y también qué conversación va a tener el gobierno con la candidatura para tener una postura común y, bueno, plantear esto como una política de Estado, como al menos lo ha planteado el Ejecutivo. Sí, a ver, respecto de este acuerdo, hay que recordar que este es un acuerdo que se proyectó, ¿verdad?, con el objetivo de lograr posicionar y consolidar el rol de Chile en la producción de litio, un mineral que es esencial en el proceso de transformación energética, que ha sido un pilar de trabajo de nuestro gobierno, de hacerlo además maximizando los beneficios que tiene para Chile y también sin interrumpir la producción. Y esos criterios fueron los que se tomaron en cuenta y que fueron incorporados en la Estrategia Nacional del Litio. Ese acuerdo, que lleva ya un buen tiempo de trabajo, ¿verdad?, fue también validado por la Comisión de Mercado Financiero, se ha informado en reiteradas ocasiones al Parlamento respecto de su avance, ha tenido distintas etapas que todos hemos ido conociendo de la voz del presidente Codelco, en este caso, que hay que recordar es una empresa que, si bien es una empresa estatal, es una empresa que es independiente del Estado y que funciona con un directorio y de acuerdo a reglas bien específicas, claras y transparentes que permiten precisamente este objetivo, que es el maximizar los beneficios que tiene para nuestro país.
El proceso contempla, entre otros, una consulta pública, una consulta indígena que se está llevando adelante en este momento y que tiene que contar con todo el espacio y el tiempo de discusión que sea necesario. Y nosotros como gobierno, que tenemos una carta Gantt, ¿verdad?, bien clara que se está llevando adelante para la conclusión de este acuerdo, la vamos a seguir trabajando. Y respecto a la segunda parte de su pregunta, estamos todavía muy frescos, hay una candidatura que tiene que reconfigurarse, hay varios pasos que tienen que darse dentro de los próximos días y semanas, y después de eso, igual como se hace con todo lo que se aspira a que sean políticas de Estado, se va a discutir con los distintos actores con el objetivo de poder explicar, de entregar los fundamentos y de que estén todos los elementos sobre la mesa a la hora de tomar decisiones. Y en esa carta Gantt que usted dice, entonces ese acuerdo quedaría sellado en este mandato, y le insisto con saber si va a haber alguna conversación particular con la candidata para que el gobierno pueda defender lo que usted está planteando ahora. Nosotros vamos a seguir trabajando con una Gantt que efectivamente busca tener resultados de la Estrategia Nacional del Litio en su conjunto durante este periodo de gobierno. Vamos a seguir compartiendo información con todos los que lo requieran, ¿verdad?, que es parte de lo que nos toca como Ejecutivo, pero sin desviarnos de lo que es la implementación de esta estrategia, la Estrategia Nacional del Litio, que ha sido prioritaria en nuestra gestión. A mí me toca verlo por el lado de Ministra de Ciencia, ¿verdad?, que es una estrategia que es reconocida a nivel internacional, que tiene componentes que le permiten sustentabilidad no solo financiera, sino que también desde la perspectiva medioambiental y de la generación de valor agregado, todos ellos valores que creemos son lo suficientemente robustos y poderosos para convencer a muchos. Ministra, de nuevo, se conoció esta mañana que la tasa de desocupación aumentó y hay expertos que califican la cifra como alarmante. ¿Cuáles son las prioridades de lo que resta del gobierno en esta materia? Sí, efectivamente hoy día se dieron a conocer cifras de desempleo que por supuesto no nos dejan conformes. Seguimos trabajando como gobierno en distintas medidas que permiten precisamente reducir esa tasa de desempleo, que es algo que ha sido prioritario y seguirá siendo prioritario en lo que resta de gobierno. Algunas de esas medidas son el ingreso al proyecto de ley que crea el subsidio unificado al empleo, también lo que se hizo en reforma al seguro de cesantía y también, otros proyectos de ley que son complementarios, ¿verdad? Hablábamos hace pocos minutos de Sala Cuna para Chile, que en caso de aprobarse y que es una de las prioridades de gobierno, también sabemos tiene un impacto positivo en la empleabilidad, sobre todo de las mujeres, que son las que están más a cargo de los cuidados. Entonces, en ese sentido, no estamos conformes con la cifra. Tenemos una cartera de medidas, de proyectos de ley y de iniciativas que buscan precisamente revertir esa cifra que conocimos hoy, y vamos a seguir trabajando muy dedicadamente para que aquello ocurra. Súper. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy buena semana. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.